El Hospital Público San Rafael dormía entre murmullos de monitores y pasos arrastrados. Mario, enfermero de apenas 21 años, recorría los pasillos con el cansancio habitual de la madrugada. Cambiaba vendas, revisaba sueros, tomaba la presión de pacientes que parecían suspendidos entre la vida y la resignación. La rutina lo envolvía como un sedante. A esa hora, los pasillos olían a desinfectante y a café recalentado. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que se escucharon los frenos bruscos de una camioneta. La puerta de emergencia se abrió de golpe. 4 hombres entraron cargando a un niño de unos 11 años, inconsciente, con la cabeza ensangrentada. ¡Ayúdenlo ya!, gritó uno mostrando el arma que llevaba al cinto. Mario sintió cómo el estómago se le apretaba. Luchó por mantener la voz firme mientras colocaba al niño sobre una camilla. «Por favor, esperen afuera, necesito revisarlo primero». El hombre más alto lo tomó del brazo. «Llama al doctor Lorenzo Alasraqui, ahora». Ese nombre lo heló. Alasraqui no era cualquier médico, era uno de los mejores neurocirujanos del país, casi una leyenda. Pero a esa hora, Mario tragó saliva. Fue hasta el teléfono y marcó con manos temblorosas. La llamada tardó en responder. «Mario», contestó una voz somnolienta. «Doctor, llegaron unos hombres armados. Tienen a un niño con un golpe en la cabeza. Dicen que lo quieren a usted. Ahora». Hubo un silencio. Después, una respiración rápida. «No se mueva de ahí. Voy para allá». La línea se cortó. Mario se quedó mirando el teléfono como si aún pudiera protegerlo. Afuera, los hombres esperaban con los nervios a flor de piel. El hospital, antes un lugar de calma, se había convertido en un campo minado. Eran las 2 de la mañana cuando el doctor Lorenzo Alasraqui se vistió a toda prisa, tomó las llaves de su coche y salió de su casa rumbo al hospital, sin imaginar que esa noche no volvería a ser el mismo. Lorenzo llegó al hospital con la urgencia pegada al cuerpo, pasos largos, mirada afilada, la bata aún arrugada por la prisa. No perdió un segundo. Fue directo a la camilla donde yacía el niño, 11 años, inconsciente, la frente marcada por sangre seca y un golpe que hablaba con silencios. A su lado, Delta, el que mandaba, lo observaba con paciencia hecha filo. «Llámalo Uriel», dijo Delta, como si pronunciara una sentencia más que un nombre. «Es hijo de mi patrón». Lorenzo empezó el protocolo con precisión mecánica. Palpó pulsos, auscultó, midió presión. Los latidos y la presión arterial estaban dentro de lo esperado. El cráneo no mostraba hundimientos obvios, pero el niño no reaccionaba. El coma era una sombra imposible de leer a simple vista. Lorenzo respiró hondo y habló con voz que intentó ser calma y verdad a la vez. «El cerebro puede apagarse de forma transitoria. Necesitamos imágenes, análisis y observación. Podría reactivarse en cualquier momento. Si me dejan trabajar sin interferencias, haré todo lo posible por salvarlo». Delta apretó la mandíbula. El silencio que siguió pesó, pero finalmente dio un paso atrás y ordenó a los otros 3 que se apartaran a la sala de espera. No confiaba, pero tenía pragmatismo. Necesitaba resultados, no escenas. Lorenzo se movió hacia la UCI con la sensación de que cada metro recorrido le tiraba de la bata. Antes de entrar, Delta clavó una mirada en él y dijo sin perder la calma: «No me moveré de aquí hasta que tenga noticias». Lorenzo asintió. Entró. Las tomografías, los análisis, los estudios de tórax y los electroencefalogramas pasaron frente a él como piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. Todo parecía orden, sin hemorragias extensas, sin fracturas aparentes, sin signos vitales que explicaran la inconsciencia, y sin embargo, Uriel seguía en coma, ajeno a máquinas y manos. Lo trasladaron a una habitación privada para monitorearlo con más cuidado. Lorenzo salió con el informe apretado en la mano y fue directo a la sala donde Delta esperaba. Al ver al médico, Delta no sonrió. Sacó su teléfono, marcó rápido algo que nadie escuchó y guardó el teléfono como quien desactiva una alarma. «Mi patrón viene», dijo entonces. 10 minutos después, 2 camionetas negras silbaron por la entrada del hospital. De ellas descendió un hombre envuelto en etiqueta.
Traje italiano, corte perfecto, piel pálida, barba de candado. A su lado un tipo alto, duro, con la mirada de quien no necesita hablar para mandar. Se plantaron delante de Lorenzo como si el pasillo entero fuera su despacho. ¿Sabes quién soy?, preguntó el de traje. Lorenzo inclinó la cabeza. Sí, reconoció el nombre y el peso que traía. Llámame Don Pablo, corrigió el hombre, con la cortesía de quien ya compra obediencias. Este es mi abogado, Lucio. Él hablará por mí cuando yo no quiera hacerlo. Don Pablo no perdió tiempo en rodeos. Con voz templada y amenazas envueltas en promesas, ofreció un trato que era al mismo tiempo un encargo y una condena. En esta maleta hay 10 millones de dólares, dijo señalando la caja metálica que Lucio depositó en el suelo. Son para el cuidado de mi hijo. Cada semana enviaré una maleta igual con Lucio. Delta será tu sombra. Te informará de todo. Cuando mi hijo salga caminando por esa puerta, te daré 10 maletas más para que las repartas como creas. Tendrás recursos ilimitados, máquinas, especialistas, medicinas del extranjero, lo que haga falta. Pero escucha bien, si alguno de tu personal falta a su trabajo o comete un error cuidando a mi hijo, morirá. Si mi hijo muere, incendiamos las casas de todos, con ellos dentro. La frase quedó colgando, seca, venenosa, incluido tú y tu familia. Lorenzo sintió que el aire se le hacía más denso. La oferta era una lluvia de oro sobre un terreno minado. La libertad de acción que el dinero prometía venía atada a cadenas de terror. Notó la maleta. La observó con ojos médicos y con ojos humanos. Don Pablo remató. Si necesitas traer una máquina de Houston, España o de la Luna, dímelo. No hay límites. Las palabras eran una orden disfrazada de generosidad. Lorenzo asintió, la respuesta saliendo como un músculo entrenado para obedecer lo ético por encima del miedo. Entiendo, don Pablo. Haré todo lo posible. Don Pablo se retiró sin mirar atrás. Delta permaneció. Su silueta, ahora más sombra que hombre, volvió a plantarse frente a la puerta de la habitación de Uriel. Lorenzo se quedó unos segundos más en el pasillo con el eco de las amenazas repiqueteando como un latido extraño. Llevaba la sensación de que la medicina ya no bastaba para resolver aquello. Había factores que no entraban en ningún protocolo. La noche en San Rafael se volvió más densa. Lorenzo regresó a la habitación del niño, y a pesar de todo volvió a inclinarse sobre Uriel con la misma convicción que había estudiado años atrás. Manos firmes, mirada clara, voluntad intacta. La ciencia era su refugio, la moral su brújula, pero afuera alguien compraba su silencio con maletas y amenazas. Dentro un cuerpo pequeño esperaba una chispa que devolviera la luz. La decisión que tomaría esa noche no solo sería médica, sería de supervivencia. La primera operación ya no era contra la lesión, era contra el miedo. El turno nocturno era el territorio de Mario. A esas horas el hospital se transformaba. Los vasillos quedaban vacíos, el zumbido de las luces era un murmullo constante y las sombras parecían respirar. En el cuarto 305, Uriel dormía rodeado de máquinas que vigilaban su vida con pitidos rítmicos. Mario entró con la calma aprendida del hábito. Cambió las sábanas, revisó el suero, anotó valores en la hoja clínica. Uriel, inmóvil, parecía flotar en un sueño demasiado profundo para un niño. Mario acomodó la sábana, le observó en rostro y por un segundo creyó que el pequeño respiraba más lento. Nada normal, pensó, y salió del cuarto. Apenas cerró la puerta, el monitor se volvió loco. Las alarmas comenzaron a gritar, los números se desplomaron. El corazón de Uriel se hundió en la línea plana de la muerte. Mario regresó corriendo al oír el pitido desesperado, y el doctor Lorenzo llegó segundos después. «¡Adrenalina!», gritó el médico, mientras comenzaba las maniobras de resucitación. Golpes precisos, presión en el pecho, respiración asistida. Uriel no respondía. Mario observaba con los músculos tensos, impotente, hasta que dio un paso dentro del cuarto. Entonces, de golpe, los monitores volvieron a la normalidad. Pitidos regulares, latido firme, presión estable. Lorenzo se dejó caer en un sillón, empapado de sudor. «Dios», murmuró, intentando recuperar el aire. «Si este niño muere, todos morimos con él». Mario se quedó quieto sin entender del todo lo que acababa de pasar. Asintió y salió, dejando al doctor reorganizando sus pensamientos. Pero apenas cruzó la puerta, el monitor volvió a chillar con la misma furia. La presión arterial se desplomó.
Uriel entraba otra vez en paro. Lorenzo reaccionó al instante, pero antes de iniciar otra maniobra, Mario corrió de nuevo a la habitación. Apenas puso un pie dentro, las alarmas se apagaron. Todo volvió a la normalidad. Lorenzo levantó la mirada hacia el monitor, luego hacia Mario. Había incredulidad, pero también algo de miedo. «Sal del cuarto», ordenó. «Cuenta hasta 20 y regresa». Mario lo miró sin comprender, pero obedeció. Salió. Apenas la puerta se cerró, los números cayeron como fichas de dominó. Línea plana. Lorenzo lo observó en silencio, apretando los dientes. Cuando Mario volvió a entrar, al segundo 20 exacto, el corazón de Uriel reanudó su ritmo como si nada. Lorenzo dio un paso atrás, desconcertado. «¿Qué está pasando?», susurró, casi para sí. Mario se quedó quieto sin entender del todo lo que acababa de pasar. «¿Qué está pasando?», susurró, casi para sí. Mario se quedó. «¿Qué significa eso, doctor?». Lorenzo lo miró fijo, el brillo de las máquinas reflejado en sus ojos. «Significa que, al parecer, el niño quiere que estés aquí con él». Eran las 5 de la mañana cuando Mario, recostado en el sillón junto a la cama de Ulises, entró en ese estado extraño que no es sueño ni vigilia. Los párpados pesados, la conciencia a medias, el mundo vuelto rumor. El hospital respiraba bajo una manta de silencio. Solo el zumbido lejano de los equipos y el latido lento del monitor sostenían la vida como si fuera un acto de fe. Con los ojos entreabiertos, vio algo en la esquina de la habitación. Una sombra. Tenía forma humana, apenas un contorno que se pegaba a la pared como una mancha de tinta fresca. Se levantó de golpe, el corazón golpeándole la garganta, y encendió la luz. La esquina quedó limpia, no había nada. Se rió con la boca seca, culpó al cansancio. Volvió a sentarse. El sillón crujió bajo él y la noche siguió su monotonía. Las horas pasaron como gotas en un reloj. A las 9 Lorenzo llegó a puntual. Su presencia deslizó otro vértigo por la habitación. Revisó signos, tocó, aplicó estímulos sonoros y lumínicos en busca de una reacción. Nada. Planeó estudios para la tarde, un encefalograma, una tomografía, esperaba que la inflamación cediera. Antes de irse, explicó a Mario y pidió que le avisaran de cualquier novedad. En el pasillo, Delta esperaba como una estatua de maldad contenida. Lorenzo le habló con profesionalidad, preguntó por el mecanismo de la lesión, si algo le había caído encima, si había caído en movimiento, pero Delta cortó en seco. «No pregunten nada, es un golpe en la cabeza, eso es todo». El tono no admitía réplica. Lorenzo no insistió y se fue a su oficina. Delta cruzó la puerta y encontró a Mario con las ojeras marcadas, los ojos como 2 monedas gastadas. Le preguntó por qué seguía ahí. Quería a alguien con la cabeza fría, no un vagabundo del sueño. Mario le contó lo que había pasado con los monitores, la caída y la recuperación cada vez que él entraba o salía. Delta lo descartó como coincidencia. Quería a otro vigilando al niño. Cuando Mario se negó a moverse, Delta dejó de ser paciencia y sacó la Desert Eagle con la que imponía su ley. La apuntó con una destreza que no toleraba discusión y exigió obediencia. Mario dio un paso atrás, temblando. En el instante siguiente, Delta hizo una mueca. Los dedos se crispaban, la cara se le tornó pálida, la garganta se le hundía hacia adentro. Sus manos buscaron el cuello, sus ojos se desorbitaban. Se cayó al suelo de un solo golpe, las rodillas dobladas, las manos estrujando un aire que no respondía. La pistola se deslizó y quedó rezagada junto a la cama. Mario corrió, sin pensar, y lo ayudó a recostarse en el sillón. Delta emitió un gemido sin voz, como si le hubieran arrancado el habla en el mismo acto de respirar. La piel estaba pálida, los ojos enrojecidos por el pánico. Mario le ofreció agua, la tomó con manos que temblaban y bebió a borbotones, tratando de rellenar pulmones que ya no querían. Intentó formar palabras y no pudo. La voz no salió. Solo un sonido ahogado quedó atorado en la garganta. Mario llamó a Lorenzo con la voz rota. Lorenzo llegó en segundos, una lámpara en la mano. Revisó la garganta de Delta con la precisión de un cirujano y luego tocó el cuello. Sus gestos se hicieron graves. Miró a Mario sin pronunciar nada y sacó la conclusión que ninguno quería decir en voz alta. Las cuerdas vocales estaban destrozadas,
la tráquea comprimida como si una prensa invisible la hubiera hecho trizas. El hombre tenía signos claros de asfixia mecánica, pero sin marcas externas que explicaran la brutalidad interna. «Llévenlo a quirófano», ordenó Lorenzo. «Necesita una traqueostomía urgente y luego cirugía reconstructiva». Delta perdió la conciencia durante la maniobra. Entre manos médicas lo trasladaron a otra habitación para operar. Lorenzo dejó instrucciones firmes al equipo y miró a Mario con los ojos duros, buscando más que una explicación clínica, buscaba una causa. Mario estaba congelado, la mirada perdida en la esquina donde la sombra había sido una mentira de madrugada. Quiso ordenar sus palabras y no pudo. La sensación de haber sido testigo de algo que no tenía nombre lo estaba vaciando por dentro. «¿Qué pasó?», preguntó Lorenzo con la artimaña de quien pregunta esperando una pista. Mario no supo articular más que aquello que le ardía en la boca del pecho. Se recogió en sí mismo y con la voz apenas un hilo, dijo: «No lo sé». Pasó una semana entera y el cuarto 305 había dejado de ser una habitación para convertirse en la residencia provisional de Mario. Dormía, comía y velaba ahí mismo. La cama del pasillo que Lorenzo había pedido nunca llegó a montarse porque Mario prefería quedarse junto a Ulises. El niño no reaccionaba. Los estudios no decían nada nuevo. Tomografías, EEG, marcadores, protocolos experimentales, hasta técnicas innovadoras que Lorenzo había solicitado, y todo encajaba con una paradoja clínica: cuerpo intacto, mente ausente. Delta seguía recuperándose, pero lo que quedaba de su voz y de su garganta no volvería jamás. La sala de recuperación olía a desinfectante y a miedo. El hospital, que antes era un lugar de dolencias conocidas, ahora se plegaba a una lógica distinta, la de amenazas que compraban tiempo. Una mañana, el silencio del pasillo se rompió por el crujido seco de unas ruedas y el golpe suave de una puerta negra. Una camioneta polarizada se detuvo en la entrada. De ella bajó Lucio, traje oscuro, cara sin expresión, la maleta plateada en la mano como prueba y como cadena. No perdió tiempo. Entró directo a la oficina de Lorenzo, dejó la maleta sobre la mesa y habló como quien entrega impuestos. «Aquí está el dinero», dijo sin sonreír. «¿Hace falta algo más?». Lorenzo no contestó con dinero, contestó con preguntas profesionales. Necesitaba saber el mecanismo de la lesión, cuántos golpes, dirección, si había caído por una escalera, si un objeto le había impactado. Sabía que esa información no era un capricho, cambiaba el diagnóstico. Lucio lo miró como quien mira una ecuación irrelevante. «No vamos a dar más información», dijo. «Trabaja con lo que tienes». Entonces dejó caer otro motivo por el que había venido. Delta había sido atacado. Apuntó con el dedo hacia el personal. «Dime quién le hizo esto», ordenó. «Si no lo haces tú, lo averiguaré yo». Lorenzo reunió al personal de inmediato. En minutos la sala de Ulises estuvo llena. Enfermeras, médicos, técnicos, rostros agotados, ojos que se habían vuelto expertos en ocultar miedo. Trajeron a Delta en silla de ruedas, pálido, con la piel aún marcada por la violencia de la falta de aire. Lucio señaló al grupo con frialdad. «Señálame al que te hizo esto». Los ojos de Delta vagaron por las caras hasta fijarse en Mario. Lentamente levantó el brazo, la acusación hecho movimiento. Antes de que completara el gesto, convulsiones lo sacudieron. Espuma en la boca, cuerpos que se lanzaron a sujetarlo. Lorenzo y 2 enfermeros lo subieron a la camilla con rapidez. «Inyecten trombolítico», ordenó Lorenzo. «Tiene un episodio cerebrovascular». Lo ataron para que no se lesionara. La medicación hizo su efecto en segundos. El temblor cesó, la respiración se estabilizó. Lucio, impaciente y sin respuestas, estrujó el cuello de Lorenzo con las manos como quien intenta arrancar una verdad. Lorenzo, ahogado por la presión, dijo lo que había visto. Delta había estado con Mario en el cuarto de Ulises cuando su garganta colapsó. Era la verdad que tenía. Lucio dejó a Lorenzo y fue directo al 305. Mario estaba sentado leyendo una revista de cómics que alguien había dejado para Ulises, lo único que parecía distraerlo. La presencia de Lucio era una sombra que cortaba la luz. Entró sin ceremonias.
¿Qué le hiciste a Delta?, preguntó, seco. No le hice nada, contestó Mario con sinceridad tan simple que dolía. Yo estaba aquí. La respuesta no satisfizo a Lucio. Sacó el arma, la señaló con la intención de aniquilar dudas. Dime o te mueres, amenazó. Mario no defendió su vida con bravatas, se dejó caer. Lloró. Repitió que no había hecho nada. Entonces, sin aviso, la pistola de Lucio se calentó como si un fuego interno la hubiera tomado. El metal brilló al rojo vivo. Intentó soltarla y la palma de su mano quedó fundida a la empuñadura. El grito que siguió fue animal. Cayó al suelo, retorciéndose. Lorenzo y 2 enfermeros entraron en tromba. Le aplicaron un sedante y lo sacaron a quirófano con cuidado. En la puerta, la cerradura gimió y la puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. En el cuarto quedó Mario con Ulises. Las luces parpadearon hasta apagarse. La oscuridad fue inmediata y completa. En ese instante, Mario escuchó un susurro, apenas un eco contra la pared que decía su nombre. Mario. Miró a la pared detrás de la cabecera. En la superficie apareció una sombra, una silueta humana nítida como un recorte, oscuro. El terror le pegó al pecho como un puño. ¿Qué quieres de mí?, le tembló la voz. El susurro regresó más cerca y esta vez la orden fue una petición con hambre. Tráeme a don Pablo. Mario no pudo articular ninguna respuesta coherente. Corrió fuera del cuarto como si la gravedad hubiera cambiado de signo. Encontró a Lorenzo en el pasillo con las manos marcadas de sangre de urgencias y la mirada a punto de romperse. Con la voz temblorosa, Mario dijo lo que había visto. «Llámalo», le pidió. Ulises habló, pidió verlo. La llamada fue breve. 20 minutos después, una camioneta polarizada mordió la entrada del hospital y de ella bajó don Pablo como quien baja al ruedo, acompañado por 10 hombres con chalecos y armas que brillaban en la madrugada. 8 entraron con él, 2 quedaron en la puerta, vigilando como dogmas. Don Pablo caminó por los pasillos con la arrogancia de quien cree que el mundo se dobla con su paso. Pasó junto al cuarto de Lucio, lo vio dormido, el muñón derecho vendado. La mano que se había quedado pegada a la pistola ya no estaba. Siguió y miró a Delta, conectado a un ventilador, la mirada perdida en un paisaje que nadie podía alcanzar. La embolia lo había dejado mudo y ausente. Al llegar al 305, don Pablo se plantó frente a la puerta. Lorenzo estaba afuera, de pie, como un juez sin toga. Don Pablo ordenó a sus hombres: repártanse por el hospital, vigilen todo. Entró en la habitación y sin más, colocó su voz como quien pone una corona. «Hijo», dijo, «ya estoy aquí». La puerta se cerró de golpe. La oscuridad les tragó a todos. Mario intentó prender la luz y el apagador no respondió. Los cables parecieron haberse vuelto de plomo. Entonces Uriel, que yacía inmóvil, levantó la cabeza. El gesto fue un escalofrío que atravesó la habitación. Una voz áspera, como de metal viejo, llenó el cuarto. «No soy tu hijo. No vengo de tu sangre, don Pablo, o mejor dicho, Aurelio Mora». La respiración del hombre cambió. Don Pablo empezó a sentir una presión en el cuello, un calor interno como si le ardiera el pecho por dentro. La voz volvió, más dura, menos humana. «Di la verdad, di lo que me sucedió o morirás ahora, lento, con tortura». Don Pablo se desplomó de rodillas. La amenaza que siempre fue se convirtió en súplica. «Está bien», farfulló. «Lo diré». Mario, sentado en el sillón, miraba la escena con la rigidez de quien presencia el colapso de un dios de feria. Don Pablo, entre sollozos, contó la verdad. Sonia, su esposa, le había sido infiel con un agente federal. Uriel no era su sangre. Cuando la confrontó, ella se negó a hablar. Don Pablo la mató de un disparo en la cabeza. Trajo al niño por la fuerza para que al despertar dijera el nombre del padre. Lo había golpeado. Uriel había caído por las escaleras, se había golpeado la cabeza. Lo había traído para sacar la verdad y destruir las pruebas. Uriel dijo, le había advertido: «Mi padre te matará». Don Pablo exigió el nombre. La voz desde la cama contestó con frialdad: «Te lo diré, pero no servirá. No saldrás de aquí».
Su nombre es Ramón Mendoza. Él es mi padre. Nunca lo tocarás. El grito de don Pablo prendió la mecha. ¡Mátenlos a todos! Lo que vino fue un infierno imprevisto. Los sicarios se volvieron cazadores sin discriminación. Las balas rajaron paredes, arrancaron ventiladores, cercenaron rostros y rutinas. El hospital estalló en un coro de disparos y alaridos. Pasillos, salas y cubículos se llenaron de humo, de cuerpos y de un silencio que se cortaba a ráfagas. Don Pablo, con la sangre de la violencia ya a flor de piel, sacó su arma hacia la cama donde yacía Uriel. Mario no pensó en su vida, se lanzó. Quiso arrastrar la pistola de don Pablo, pero recibió un golpe en el estómago que lo dejó cayendo junto a la cama. Al moverse, vio la pistola que había quedado debajo de la cama, la que Delta había dejado caer. La tomó sin dudar, una herramienta prestada del miedo remoto. Apuntó y disparó hasta vaciar el cargador. Don Pablo cayó entre gemidos, el pelo negro empapado de sangre, el traje gris manchado. Respiraba con dificultad. Su figura, antes altiva, se hizo pequeña y rota. Los hombres de don Pablo se agolparon, la rabia convertida en fuerza bruta, y se lanzaron contra el cuarto en tropel. Pero la sombra detrás de la cabecera ya no era una mancha. Se había vuelto muro. Un humo oscuro brotó y los envolvió. Uno a uno, con las manos en la garganta, comenzaron a convulsionar. No pudieron respirar. Sus ojos se desorbitaron y cayeron sin vida, pálidos, las bocas abiertas en un último grito ahogado. En cuestión de segundos, la locura cayó. El pasillo quedó con el eco de pasos que ya no regresarían. Mario dejó la pistola a un lado, como si se deshiciera de un objeto maldito. El monitor de Uriel marcó la realidad con una línea inexorable, plano, signos vitales en cero, corazón detenido, oxigenación nula. Mario observó la pantalla con la calma helada de quien ve una ecuación cerrarse. Algo en su cabeza encajó. Uriel probablemente había muerto antes de llegar al hospital. Algo, una voluntad o una sombra, había mantenido su presencia hasta terminar aquello que necesitaba. La última acción del chico, una verdad liberadora, se había cobrado su precio. Mario sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa pequeña de alivio cortado. Pensó que el niño por fin tenía paz. Caminó hasta la puerta, salió del cuarto y la respiración le faltó. Sintió otra vez la opresión en el pecho, como si la sombra hubiera dejado un dedo pegado a su garganta. Salió de nuevo, regresó y en el suelo junto a la cama encontró la revista de cómics que estaba leyendo en voz baja para Uriel. La levantó, volvió al sillón, se sentó y comenzó a leer.